Un feliz y bendecido día para todos. Que el Dios de la gloria siga bendiciendo cada una de sus vidas y derramando de sus ricas y abundantes bendiciones. Hoy saludándoles nuevamente desde acá, de este sitio donde tantas veces hemos compartido la palabra del Señor con cada uno de ustedes, creyendo que Dios obra en cada uno de nosotros. Como dice la misma Biblia en el capítulo 55 del libro del profeta Isaías, que la palabra que Dios envía no volverá a él vacía, sino que hará la obra para lo cual fue enviada y será prosperada precisamente en aquello para lo cual Dios la envió. En esa declaración del profeta Isaías, nosotros podemos notar que Dios tiene un propósito al habernos revelado su palabra, al habernos dado a conocer su verdad contenida en este libro que nosotros llamamos la Biblia, y que ahora la iluminación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros hace posible que esa palabra plasmada en el libro pueda ser también escrita en nuestra vida, en nuestro corazón. Y en ese capítulo 55 del libro de Isaías hay algunas cosas que podemos encontrar que son de alguna manera el propósito de Dios en la revelación de su palabra. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. La invitación para acercarse a Dios, la invitación para que el hombre busque a Dios, lo estábamos compartiendo estos días en la iglesia, no nace en el ser humano. No es el hombre el que se interesa por buscar a Dios, no es la criatura la que se interesa por buscar al Creador. Es más bien Dios el que se interesa en buscar al hombre a quien Él creó, el hombre a quien Él hizo. El pecado nos alejó de Dios, el pecado nos separó de Dios, pero Dios no dejó de buscarnos, no dejó de interesarse en nosotros, no dejó de que ese propósito con el cual Dios nos había creado, nos había hecho, se perdiera. Sencillamente terminásemos en una condición de absoluta dejación, de absoluta decadencia, sino que aún, a pesar de nuestra condición pecaminosa, de nuestra rebeldía en contra de Dios, Dios se interesó en buscarnos, y no solo en buscarnos, sino en encontrarnos. Así que a todos los sedientos les dice el Señor: venid a las aguas. Y nosotros encontraremos también esa misma declaración en las palabras del Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, dijo el Señor en el último y gran día de la fiesta, venga a mí y beba. Y esa invitación para acercarnos al Señor, para venir a Él y encontrar la satisfacción a nuestras necesidades, no a nuestros caprichos, no a nuestros anhelos, no a nuestras ambiciones, porque Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que en Dios podemos encontrar la satisfacción a nuestras necesidades. Y no podemos confundir necesidades con caprichos, con deseos, con otra cosa. Entonces dice: en el último y gran día de la fiesta, capítulo 7 del Evangelio de San Juan, versículo 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Y esta palabra Espíritu aquí está en mayúscula, del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan también, pues capítulo 4 más bien, nos encontramos con una de las historias maravillosas cuando el Señor se encuentra con una mujer en una aldea de Samaria. Cuando el Señor va a encontrarse con una mujer necesitada. Dice la Biblia en el capítulo 4 que Jesús vino, versículo 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. La ciudad donde se encontró el Señor con esta mujer fue la ciudad de Sicar. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Están en un pozo donde hay agua. Jesús está sentado ahí en el pozo y la mujer viene a buscar agua. Interesante que no es la mujer la que inicia la conversación, sino que es el Señor. Y le hace y le pide algo, le dice: dame de beber. El Creador pidiéndole a la criatura que satisfaga su necesidad. En uno de los salmos Dios dice: si yo tuviera hambre no les pediría a ustedes, mío es toda la tierra. Sin embargo, lo que quiere hacer el Señor es hacerle notar a esta mujer que tiene una necesidad mucho más grande que la de sacar agua de ese pozo. No es la primera vez que esa mujer viene a ese pozo, y tampoco es la única persona que viene a ese pozo. Recuerde que dice la Biblia, sí que es un pozo donde muchas personas han venido a tomar agua, han venido a beber, han venido a saciar a una de sus necesidades primarias, la necesidad de saciar la sed. Allí se sienta el Señor y allí le dice a esa mujer: dame de beber. La mujer que está en la misma condición de todos los seres humanos, que está en la misma condición de todas las personas, pues se ha de haber sentido abrumada ante esa petición. Los dos están en el pozo, el Señor y la mujer. Muchísimas veces nosotros queremos saciar nuestras necesidades donde todo el mundo las ha saciado, o ha buscado saciarlas más bien, no las ha saciado, ha buscado saciarlas. Buscamos saciar nuestras necesidades en la religión. Vamos al pozo de la religión, donde millones han ido a buscar agua. Ahora, todos los que buscaron agua en ese pozo anterior a esa mujer y después de esa mujer, tuvieron que seguir yendo allí. Es un ir continuamente y encontrar una satisfacción momentánea, una satisfacción que no perdura, que no permanece, que es solamente algo momentáneo, algo transitorio. Era un pozo tradicional. Seguramente algunos pensaban que por haber sido el pozo que Jacob heredó a su hijo José, que por ser un pozo que lo abrió tal vez Jacob, pues que era algo especial, que tenía un toque especial. Y a veces creemos que hay quienes tienen un toque especial y hay quienes creen que lo tienen y lo ofrecen y lo pregonan y lo publicitan también, creyendo que tienen un toque especial. Ahí está Jesús. Y hay algo que dice también la Biblia: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús decide quedarse solo. Jesús decide no rodearse ni siquiera de sus discípulos. No tiene ningún instrumento tampoco para sacar el agua. No tiene ningún recipiente para sacar el agua. En el versículo 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Así que hay algo
maravilloso allí. La mujer es una mujer llena de dificultades, llena de problemas. Algunos han dicho que la razón por la cual la mujer fue a esa hora a buscar el agua es porque quizá a esa hora nadie iba a buscar agua. Quizá el agua se buscaba en otro horario, en un horario más conveniente, en un horario diferente a ese. La mujer fue a buscar agua en el momento en que nadie lo hacía, de tal manera que aquella situación hizo que estuviera solamente Jesús y ella, el Señor y esa mujer. Seguramente también por la clase de vida que la Biblia nos presenta de ella, era una mujer necesitada, carente de muchas cosas, andaba buscando, andaba tal vez su necesidad del alma, su necesidad del espíritu, su necesidad de allá dentro de su corazón. Llevaba 6 maridos, él tenía unos 5 habían sido de ella y el que ahora tenía no era de ella, ya que estaba en una relación que no era la correcta, que no era lo que debía ser. Si uno pudiese analizar la vida de esa mujer, encontraría una cantidad de falencias, una cantidad de cosas. Sin embargo, va a ese pozo, sin embargo, va a ese lugar. Hay otra escena que nos presenta el Evangelio de San Juan y nos la presenta también en el capítulo 9 de su libro, y nos presenta la condición de un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y este hombre, los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué está en esa condición? ¿Cuál es la razón por la que está así? El Señor Jesús les dice, no es que pecó este, ni que pecaron sus padres. Lo que sucede es que Dios quiere manifestar su gloria en él, y lo quiere manifestar de una manera un tanto diferente. Y en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan también encontramos a un hombre en una condición que lo puede hacer pensar a uno. Estaba paralítico y estaba rodeado, dice la Biblia, de una multitud de enfermos, entre los cuales había ciegos, cojos y paralíticos, y todos estaban allí por una razón. Había un estanque allí en Betesda, y ese estanque tenía varios pórticos. Los enfermos estaban en esos pórticos, allí esperando el movimiento del agua, esperando que algo iba a suceder, que algo iba a acontecer. Las personas siempre tratan de buscar soluciones, salidas en aquellos lugares donde se supone que otros han encontrado, se supone que otros han hallado, se supone que otros han podido satisfacer sus necesidades. La búsqueda de los seres humanos muchas veces está determinada por lo que otros hacen, por a dónde otros van, por lo que otros buscan. Generalmente se cree si la multitud va tras de algo, ha de ser porque es verdad, y muchas veces nos equivocamos. Hay gente que hace un negocio porque muchos lo hacen. Hay gente que compra un terreno en cierto lugar porque muchos ya han comprado. Generalmente cuando le ofrecen algo a una persona le dicen ya otros lo han hecho. Y se cree entonces que si otros han encontrado algo, también lo podemos encontrar nosotros. El paralítico de Betesda estaba allí porque seguramente pensaban, o él o su familia, o qué sé yo, que si otros habían sido sanados, él también podía ser sanado. Ahora nos encontramos entonces en el pozo, allí en la ciudad de Sicar, en Samaria, y nos encontramos una escena que es absolutamente diferente, pero completamente necesaria. Allí, en un pozo donde se suponía que todos podían saciar su sed, donde se suponía que todos podían encontrar esa
saciar esa necesidad que ellos tenían. Ahora Jesús está solo, sus discípulos se fueron y una mujer sola viene también a ese pozo a hacer lo que por mucho tiempo había hecho, por muchos años había hecho. Ahora el Señor Jesús no se entretiene con ella, o no le guía, o no le habla acerca de si es agua del pozo es lo que ella necesita. Jesús sabe lo que ella necesita. Jesús conoce la necesidad de esa mujer. De hecho, el pasaje dice que le era necesario pasar por Samaria en el versículo 4. Y siempre me he preguntado por qué le era necesario o a quién le era necesario. Y la verdad es que no pienso que a Jesús le fuera necesario pasar por allí, al Señor. Pienso que más bien la necesidad era para esa mujer. Había una persona necesitada y el Señor fue en busca de esa persona. Una persona que luego se va a convertir en el testimonio para alcanzar también a otros, para llegar también a otros. Esa mujer se va a convertir en esa misionera instantánea que comparte a los suyos, a su familia, lo que ha encontrado y luego los guía hasta donde está Jesús para darse cuenta ella y ellos también que habían hallado al que podía, al que puede y siempre podrá saciar la necesidad del corazón y del alma de los seres humanos. La conversación del Señor nos deja ver varias cosas. Primero, el Señor le dice a la mujer, dame de beber. Y con esto le está mostrando y le está diciendo que ella necesita algo más. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hay una barrera que derribar, la barrera de la separación religiosa. Problema entre judíos y samaritanos no era un problema social, no era un problema económico, era un problema religioso. Y ese problema religioso se centraba en dónde se debe adorar a Dios. Porque los judíos decían en Jerusalén, los samaritanos decían que era en ese monte que estaba allí cerca, era donde se debía adorar a Dios. Jesús comienza por mostrarle a la mujer que los unos y los otros, judíos y samaritanos, necesitan encontrar quien satisfaga sus necesidades. Necesitan encontrar quien sacie su sed. Que los unos y los otros están buscando a Dios, pero que Dios puede ser hallado sin ir a Jerusalén y sin ir al monte Gerizim que estaba allí. De hecho, Jesús le va a decir a esa mujer que Dios busca adoradores y que los adoradores que Dios busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Jesús le dice a la mujer en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca adoradores, que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. Y esa palabra espíritu en ese texto, aquí en nuestra versión del 60, está en minúscula, lo cual se refiere al espíritu del hombre y no al Espíritu Santo. Que la verdadera adoración es aquella que nace de dentro del corazón del hombre, que nace de allá de lo profundo del corazón de los hombres. Déjeme se lo leo de nuevo, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Y ahí está la palabra espíritu, reitero, en minúscula. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los que le adoran de allá del fondo de su corazón, de allá de lo profundo de su alma. Los que no le adoran únicamente como una expresión de la carne, como una expresión de algarabía, de regocijo momentáneo. No los que le adoran como una expresión de su carne por alguna situación, sino que de allá dentro de su alma, de allá dentro de su corazón, de allá de lo profundo de su espíritu, comienzan a hacer una adoración para Dios. Esos son los adoradores que Dios busca. Y para poder ser de los adoradores que Dios busca, entonces hay que venir a las aguas. Entonces hay que beber de la verdad y de la manifestación y de la presencia del Rey de la Gloria. Hay que encontrarnos a solas con Jesús en el camino. Unos se encuentran con Jesús en el pozo de Jacob. Otros se encontrarán con Jesús en la plaza de Jerusalén viniendo a las aguas. Otros lo encontrarán en el camino de Emaús, donde quiera que sea. Pero sin un encuentro con Jesús, nunca habrá una verdadera adoración que salga de lo profundo, de adentro, del alma y del corazón. Mañana continuamos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que podamos ir a encontrarnos con Jesús en el camino todos los días. Bendiciones para todos.